Muy buenas tardes, compañeras y compañeras e ingeniera presente. Mi nombre es Darío Sacón y yo le voy a dar a conocer un poquito de lo que es el riesgo y el rendimiento. El riesgo y el rendimiento son dos factores muy importantes dentro de la empresa. Como ya sabemos, toda empresa está implicada a tomar decisiones financieras. Estas decisiones expresan ciertas características de riesgo y de rendimiento, la cual será evaluada para así dar a conocer si es que el precio de los accionistas ha disminuido o ha aumentado. El encargado de estas ciertas evaluaciones son los analistas, los cuales tendrán que referirse a diferentes métodos para así evaluar correctamente. Lo podrán hacer de forma individual o de forma grupal. Como ya sabemos, el riesgo son las probabilidades de que exista en un evento. Como ejemplo de un riesgo tenemos que una empresa ecuatoriana se está encargada de elaborar zapatos. Comúnmente ellos venden 100 zapatos. Y como ya sabemos, en épocas de colegio, cuando van a entrar los estudiantes, ellos toman el riesgo de crear ya sea el doble de zapatos, crean 200 zapatos, tomando el riesgo que pueden que lo vendan o pueden que no. Ese sería un ejemplo. Muchas gracias. Mi nombre es Marlon Germán Granda Córdoba y yo les voy a hablar sobre la definición del rendimiento. Como es evidente, si evaluamos el riesgo según el grado de variación del rendimiento, primero tenemos que tener claro lo que es el rendimiento y cómo medirlo. La tasa total de rendimiento es una ganancia o pérdida de una inversión en un periodo de tiempo específico. Matemáticamente, el rendimiento total es la suma de todas las distribuciones de efectivo, como por ejemplo pago de dividendos o intereses, más el valor en el cambio de la inversión dividida entre el valor de la inversión al inicio del periodo. Como verán en pantalla, tenemos la siguiente fórmula para calcular el rendimiento, donde KT es la tasa de rendimiento real esperada o requerida durante el periodo de tiempo T. CT es el efectivo recibido de la inversión en el activo durante el periodo T-1 a T. PT es el precio del activo en el tiempo T. Y PT-1 es el precio del activo en el tiempo T-1 del valor. PT menos PT-1 durante el periodo. Y a continuación, mi compañero. A continuación yo les voy a hablar sobre el tema preferencias de riesgo. Y se dice que el riesgo en todas las acciones que un inversionista va a realizar en su inversión, pues este riesgo se va a manifestar de diferentes formas. Y para ello tenemos tres tipos de categoría. La primera categoría que abarca lo que es el riesgo es una categoría que hace referencia al comportamiento de ese riesgo. Es decir, que siempre este comportamiento hacia el riesgo que uno va a realizar o va a tener, esta categoría siempre se va a representar y se va a manifestar en diferentes formas hacia los inversionistas. Por ello se dice que si un inversionista hace referente al riesgo, dice el inversionista mantiene la potestad de que si tú inviertes más, tienes más potestad a tener más riesgo, de correr más riesgo. Y así mismo, si inviertes menos, pues corres menos riesgo. Entonces, para ello el inversionista nos dicen los inversionistas que ellos creen que hay dos diferentes tipos de riesgo, que es el riesgo alto y el riesgo bajo. Y asimismo tenemos una segunda categoría de riesgo y esta hace referencia al riesgo neutral. Este es un riesgo cuando un inversionista realiza una inversión y como es un riesgo neutral, entonces es un riesgo que se queda paralizado. Por ello hay la potestad de que puedas tener este riesgo o como no lo puedas tener. También se dice que cuando se trata de dos inversiones diferentes, siempre en esta categoría de riesgo el inversionista va a tener lo que es un riesgo neutral. Y para ello siempre va a elegir la inversión que tenga más riesgos porque es aquella que va a tener más rendimiento. Y también tenemos lo que es la tercera y última categoría de riesgo, que este es un buscador de riesgo. Esta hace referencia a cuando un inversionista prefiere cierta inversión y este riesgo, como ya sabemos, siempre va a ser más alto porque cuando una persona invierte más, pues el riesgo va a ser un poco más alto. Entonces aquí esta tercera categoría nos abarca que el inversionista está destinado o él sabe que va a tener un riesgo más alto, pero aún así él se sacrifica y está dispuesto a pasar por ese riesgo siempre y cuando obtener buena
inversión y generar sus ganancias como ingreso. Eso es con respecto a las preferencias de riesgo, sabiendo que hay 3 tipos de categorías de riesgo. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo es la noción en que se presenta el riesgo relacionado con la incertidumbre. Cuanto más incertidumbre haya, más cerca de que se desempeñe una inversión más riesgosa existirá para un inversionista. El análisis de la sensibilidad en una manera más sencilla de cuantificar es percepción y la distribución de probabilidades que ofrece un modo más complejo de analizar el riesgo de una inversión. De esta manera, la evaluación de riesgo, considerada por varias alternativas posibles, o como sería en otros casos en varios escenarios, que pueden obtener una percepción del grado de varianza del rendimiento. En el primer punto podríamos tener el método más común que implicaría realizar un mejor escenario. El rendimiento relacionado con los activos específicos. También tenemos cálculos pesimistas que vendrían a ser el peor escenario y también tenemos un punto neutro que serían los cálculos posibles, más probables, que vendrían a ser los cálculos esperados por la manera de analizar las cosas. También tenemos medición de riesgo. La medición de riesgo, además de considerarse un intervalo de rendimiento que puede generar una inversión de riesgo de un activo que se puede medir cuantitativamente. Usando datos estadísticos, la medición más común usada para describir el riesgo es una de las inversiones en sus debilidades estándares. El riesgo y el rendimiento es un modelo de fijación de precios activos de capitales representados por las siglas MPAC. Hasta aquí hemos obtenido que las inversiones más riesgosas tienden a ganar los rendimientos más altos y hemos aprendido a que los inversionistas pueden reducir el riesgo a través de las diversificaciones. De esa manera usaremos el MPAC para entender las compensación básicas entre el riesgo y el rendimiento que implican en todo tipo de decisiones financieras. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Diana Sánchez y yo voy a finalizar con el tema de tipos de riesgo y el modelo MPAC. Bueno, los tipos de riesgo. En este caso me voy a enfocar en el tipo de riesgo refiriéndose a lo que es el portafolio de inversionista. Este dice que con frecuencia es menor a la desviación estándar, que es un término estadístico que se utiliza para medir datos. Entonces podría decirse que estos activos individuales que lo integran afectarían al portafolio de algún inversionista. Por ejemplo, esto se puede deber a la fuerza de diversificación, ya sabemos que esas son variedades. Para ver esto más claramente, se puede considerar que el riesgo de un portafolio consiste en el valor de un activo único al cual se agregan valores seleccionados al azar, en este caso la población de algún valor de negocio activamente. Respecto al modelo MPAC, es el modelo de fijación de precios de activos de capital. Este relaciona el riesgo no diversificable, quiere decir que se concentra en un sector estático de algún suceso, por ejemplo, en este caso el del portafolio inversionista. Y estos rendimientos son aquellos que se esperan. El modelo en sí tiene o analiza 5 secciones. La primera, esta se refiere al coeficiente beta. Esto quiere decir que es una medida de riesgo no diversificable. La segunda sección presenta la ecuación del modelo mismo. Y la tercera describe ya los datos de manera gráfica. Entre la relación del riesgo y el rendimiento, cuando se hace gráficamente se puede tener una mayor perspectiva de lo que se ve. Y la cuarta sección analiza los efectos de cambio de las expectativas inflacionarias y la versión.
al riesgo en la relación entre riesgo y rendimiento, que es el término que estamos aprendiendo. La última sección solo lo que hace es dar comentarios de lo que se pudo observar en dicho modelo. Algunos comentarios que pueden haber en cuanto al MPAC es que el modelo de fijación de precios de activos de capital se basa por lo general en los datos históricos. Quiere decir que los coeficientes beta pueden o no reflejar realmente la variabilidad futura de los rendimientos. Por lo tanto, los rendimientos requeridos son específicos. ¿A qué me refiero más concretamente? A que por el modelo se puede considerar como aproximaciones burdas, pero no muestra en sí algo claro o real de lo que puede estar pasando con estos portafolios. Los usuarios de los coeficientes beta, por lo regular, realizan ajustes subjetivos a los coeficientes beta determinados históricamente. Esto para reflejar sus expectativas respecto al futuro. Bueno, este modelo se desarrolló para explicar el comportamiento de los precios, de los valores y ofrecer un mecanismo por medio del cual los inversionistas puedan evaluar el efecto de una inversión en valores propuesta, que quiere decir sobre el riesgo y el rendimiento integral de su portafolio, que es lo que se quiere o lo que se busca al momento de realizar una inversión.